El caso Uribe, de la señora Uribe, por ejemplo. La señora Uribe ha sido suspendida 120 días en su función parlamentaria. ¿Qué implica? Implica solamente que deja de asistir, no tiene obligación. De hecho, hay un impedimento para que ingrese al Congreso de la República para realizar sus labores. Implica que no se le pague un sueldo. Implica que después, como decía un compañero, ojo, llega 28 de julio, puede cobrar su gratificación. Buenos días, Pepe, gracias por aceptar la invitación. Milagritos, buenas noches, sí, encantado de estar en tu programa, ¿no? Y para tratar estos temas que son de interés público y sobre todo los oyentes, como bien has hecho notar al inicio de la entrevista y la consulta, bueno, la pregunta que me hiciste por el internet, ¿no? Así es verdad. Bien, caso Zenaida Uribe. Zenaida ha cometido, pues, una falta ética en el Congreso y ha sido suspendida por 120 días. Ajá. De aquí viene el tema, ¿no? 120 días de legislatura. Es decir que Zenaida Uribe no cobrará sueldo, va a estar limitada al 100% en las funciones como parlamentaria. Si va al Congreso irá de visita, pero no podrá trabajar, no podrá firmar ningún documento, etcétera. ¿No es que se le impida el ingreso? No, porque ella es ciudadana. Pero entonces yo soy ciudadana y yo también mañana podría ingresar al Congreso de la República, a la oficina, quiero decir, porque está reservada para cierto. Pero su oficina está cerrada, porque no hay trabajo para ella. Pero teóricamente, podría ingresar a la oficina. Teóricamente no hay letrero que diga prohibido el ingreso del congresista que está suspendido. No, claro, pero digamos no tiene que estar escrito, ¿no? Pero está suspendida en las funciones, pero no en sus derechos, como ciudadano. Insisto otra vez, mañana, no, hoy, más tarde, ¿sí? Puedo ir al Congreso de la República. O sea, hay espacios, sí, bueno, no, pero eso es una cosa, o sea, puedo ir a espacios públicos. Claro. Porque hay espacios para el congresista. Sí, ahí no puedes entrar. El hemiciclo no puede entrar, la comisión no puede entrar. Eso es. Entonces, sí. Hay espacios públicos. Claro, espacios públicos, sí. Valga la aclaración, Milagritos. Muchas gracias. Entonces, ella ha sido suspendida por ese tema de su falta ética, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó luego cuando un medio de comunicación le descubre el tema de la mentira en su hoja de vida? Bien, este medio de comunicación ha tomado nota al Jurado Nacional de Elecciones, el jurado ha denunciado a la Fiscalía seguramente le va a solicitar al Poder Judicial que empiece el trámite de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Eso es lo que continúa ahora, ¿no? Correcto. Yeah. ¿Qué es levantar la inmunidad? Sí. Es quitarle la protección que tiene para ser juzgada. ¿Por estos 120 días? No, es otro tema ya. Una cosa es los 120 días por una falta ética, ya. Por una carretera. Lo de los paneles, Por los paneles de punto visual. Ya. Correcto. Punto aparte. Aparte, punto aparte. Perdón. ¿Lo de la suspensión termina ahí? 120 días y termina ahí. Sin goce de haber. Sin goce de haber. Por los 120 días. Así es. ¿Cómo queda su gratificación de 28 de julio? Entiendo que se les podría dar las ambas partes como cualquier trabajador. Que en este caso correspondería que lo que sale de los 120 días, si es que no llega al 28. Claro, por ejemplo, se le da una gratificación al parlamentario por un sueldo en julio. Eso corresponde cuando él trabajó el 100%. En este caso se le descuenta los 120 días que está suspendida. Independientemente de que se cruce con la fecha de julio. Así es. Y ella podría recibir las ambas partes que le corresponden. Ya. Un tercio, un cuarto, un octavo, etcétera. Pero nunca completo. Bien. Entonces es sancionada por 120 días de por la Comisión Ética del Congreso, eso es un tema aparte. Y el otro viene después con el tema de la mentira, ¿no? Entonces nos quedamos en que el Poder Judicial solicita al Congreso el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué es levantarle la inmunidad parlamentaria? Como dije, es quitarle la protección para que pueda ser juzgada como cualquier ciudadano en el Poder Judicial. Mientras ella es juzgada, ella no pierde sus derechos congresales. Ya. Puede ir a trabajar, puede ir a las sesiones, puede ir a todas esas cosas, ¿no? Y esta modificación se hizo en el año 90 y tantos en el Congreso, porque antes decían, ¿no? Si me levantas la inmunidad, ya no voy a poder ir al Congreso, no voy a trabajar. Entonces el parlamentario evitaba que le levanten la inmunidad. Entonces el Congreso en su momento dijo, no, se te va a juzgar y tú sigues trabajando, pero serás como cualquier mortal ciudadano común y corriente que está sujeto a un juicio. Correcto. Culminado el juicio, ella puede ser encontrada culpable o inocente.
Si es culpable, tendrá que cumplir la pena que le imponga el Poder Judicial. Bien. Y privativa o no privativa es una pena. Ahora, si esto le alcanza durante su periodo parlamentario, que faltan 2 años, ya no podría ir al Congreso porque estaría cumpliendo una pena. Y si rebasa los 2 años, porque uno nunca sabe con si qué rebasa los 2 años, es obvio que no puede participar. Ya no, en las siguientes elecciones. ¿En alguna otra función pública puede participar? Sí, su información va a ser juzgada, si es juzgada será condenada. ¿Y esto puede tardar cuánto? Depende del Poder Judicial, depende también del Congreso, cuánto se demora en levantar la inmunidad. Hay casos en los cuales hay solicitudes de levantamiento de inmunidad, pero el Congreso no las procesa. Y eso contribuye a la mala imagen del Parlamento, porque la opinión pública dice, ¿cómo a fulano le han pedido el levantamiento de inmunidad a otro? Hay parlamentarios con sentencias que llegaron al Congreso sentenciados y siguen protegidos por la inmunidad. Claro. Entonces esto dependerá del Congreso y luego del Poder Judicial. Tiene todo un procedimiento, ¿no? Que no es el tema de lo que me dijiste hace un ratito, y estoy bueno que aclararlo, claro, sobre el asunto de que si puede o no ejercer función pública. Bien, ahora se habla mucho, por ejemplo, del tema de la infracción a la Constitución, como el caso García, ¿no? Dicen, pero eso es otro tema. Claro, pero también incluye al parlamentario para no poder ejercer cargo público en el futuro. Se infringe la Constitución, que no es el caso tampoco de Zenaida. ¿Y por qué no está incluido, por cierto, una falta de esa naturaleza? ¿Por qué? Porque ella va a ser sujeta a un juicio por un tema de carácter penal. Para que ella pueda ser incluida en una de estas cosas como de infracción a la Constitución, tiene que haber otro procedimiento que se llama el procedimiento de acusaciones constitucionales, que no está sucediendo ahorita. ¿Por qué no está contemplado en el reglamento? No, porque no ha sido sujeta ella de una denuncia constitucional ante el Congreso. ¿Por qué ha faltado alguien que la haga? Falta alguien que la haga, o un congresista o un ciudadano. ¿Y nadie más se quiere comprar ya más pleitos con ellos? No lo sé. Digo, habrá que interpretar solamente, porque no creo que haya un asesor, no necesariamente el parlamentario está también informado. Claro, podría alguien agarrar un asesor y decirle, sí, oye, acusa la constitucional, sí podría ser. O sea, sí corresponde, ¿por qué? Podría ser. ¿Por qué? Porque la Constitución establece una serie de normas y preceptos por los cuales manifiesta ya una conducta de un parlamentario. Entonces el hecho que haya mentido, haya infringido una norma de carácter penal, podría interpretarse como que ella podría ser sujeta a una denuncia de carácter constitucional, que es un procedimiento interno del Congreso, que puede terminar en una infracción a la Constitución si así lo interpreta el Parlamento y evitar que ella o cualquier persona ejerza un cargo público durante hasta un tope de 10 años. Correcto. Ahora ahora último se está escuchando, pero quien tiene realmente, más allá, digamos, del Poder Judicial o del Congreso de la República, quien tiene la evaluación final es la población. Es cierto. Pero ahora estuve revisando un poquito qué requisitos debe reunir aquella persona que se debe postular. Nosotros no sé por qué miramos Estados Unidos o Norteamérica, debe ser porque estamos en América del Sur. Porque deberíamos mirar otro tipo de democracias, deberíamos mirar Europa. Y deberíamos mirar, por ejemplo, deberíamos mirar Europa. ¿Por qué no mirar democracias más sólidas? Y claro, ciertos países de Europa, y tanto que se ha promovido, tanto que se ha promocionado un país que tiene bajo índice casi nulo, mínimo, de corrupción, Finlandia, por ejemplo. He encontrado con que, bueno, de hecho, está el tema de la cierta mayoría de edad, residir y tal, pero he encontrado que, por ejemplo, si no encuentra una persona X, se postula al Congreso de la República y no consigue una votación mínima determinada, el dinero que él ha depositado para postular se queda, supongo que un fondo que luego será distribuido, lógicamente no va a ser al gobierno, sino va a ser igualmente para estos fines. O he encontrado cosas maravillosas como, por ejemplo, definitivamente tienen que reunir una cierta cantidad, una porción de electores para postularse. Acá también sucede, ¿no? Pero hay ciertas vallas, hay mínimas. Son requisitos muy distintos, pero que encuentro que a veces son más sólidos. Probablemente tú conozcas más de ello, porque lo debes haber estudiado debido a tu labor parlamentaria. Para postularse no es cualquiera Juan Pérez. Es verdad que hay requisitos mínimos, ser peruano y ser mayor de edad, suficiente. Pero, digamos, el nivel de educación, de instrucción, primero. Tampoco se exige saber leer ni escribir. Tienes razón. Entonces, peor todavía, me corrijo. Y digo peor porque, yo creo que esto es consecuencia de Vladimiro Montesinos. Porque Montesinos, y siempre y sostengo esto,
Montesinos tuvo la facultad de enrevesar todo de tal manera que como necesitaba caudal político, si bien es cierto que han habido varios presidentes populistas, que en resumen es simplemente darle algo, es como al niño, darle un caramelito y como le gusta, entonces lo vas a traer brincando todo el día, pero no le está haciendo ningún bien. Lo mismo, ¿qué hizo según yo Montesinos? Con todos estos diarios, pasquines y traer a la vedette tal cual y darle a toda la gente. O sea, es como darle cerveza. Yo me acuerdo siempre me decía el profesor, ¿no? Nos decía, dale cerveza al pueblo y el pueblo siempre va a votar, ¿no? Contigo. Y es verdad, casi más o menos. Sí, pasa eso. No ha variado. Pasa eso. Entonces, el nivel ha bajado. Hoy día el afán, claro, entonces tú encuentras que ¿dónde está la mayor prédica? No en la gente que evidentemente tiene dinero, que maneja una cantidad de dinero, o sea, en la gente que vota. Tú le has dado poder y no está mal. Lo que no condice mucho es, y luego la gente se queja, pero mira, por una factura de pollo, porque roba el cable, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, se ha degradado la política. Sí, hay un proceso que esto supera fácilmente los 20 años, en el que la clase política pues ha denigrado. A raíz de Montesinos. A raíz de Montesinos. Antes no teníamos ese tipo de... Antes del año 90 teníamos una mejor calidad de parlamento. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Yo soy empleado del Congreso del año 80. Ya. Yo donde empecé, efectivamente yo la bicameralidad. En el Senado de la República, repartiendo Coca-Colas y haciendo limpieza. Lo que demuestra que alguien puede ir subiendo. Ir subiendo hasta niveles altos. Y yo me deleitaba con el discurso de Luis Alberto Sánchez, de Manuel Ulloa, de Álvaro Landini. Costa de Malpica, que fue muy bueno. Yo he tenido la suerte de poderlo ver pues cara a cara, ¿no? Entonces tú te deleitabas con esos discursos políticos en un Senado de la República donde el senador era producto de una carrera política. Así es. No, igual que yo hice carrera administrativa, también los políticos tienen que hacer carrera política. Y hablando de otras latitudes y países, en otros países, por ejemplo, llegar al Congreso es la culminación de tu carrera política. Tú para ser congresista tienes que haber sido concejal, regidor, alcalde, congresista. Sí, hay efectivamente ciertos parlamentos que te piden eso. Así es. Y más, llegas al Congreso y te sientas en la última fila. Y si eres reelecto vas avanzando hasta llegar a la primera fila y te conviertes en un líder. Luego de una carrera política, cosa que no pasa en nuestro país. ¿No? ¿Por qué? Por muchas razones. El elector es una de las razones principales. A ver. No elegimos bien a los congresistas. ¿Pero por qué no? No elegimos bien. Es como que si tú vas a un restaurante, ¿no? Tú dices, señor, deme la carta. Muy bien. Y te dan la carta de diversos platos. Y tú eliges sobre esos platos. Claro. Bien. Cada 5 años los partidos políticos nos ofrecen un menú. Y elegimos sobre ese menú. Como el caso de las elecciones municipales ahora. Exacto. Nos va un menú. Y si no, oye, pero yo quiero algo que no traiga el menú. No, señor, lo siento, usted tiene que escoger entre el menú. Entonces, el primer responsable, los partidos políticos, que nos ofrecen malos platos. Entonces, si la materia prima es mala, el resultado es malo. Si tú agarras una papa mala, una zanahoria mala, el resultado del estofado es malo. Entonces, tenemos que mejorar en los partidos políticos el proceso de elección y de formación de los futuros gobernantes del Perú. Yo hace poco hablaba con un dirigente del partido aprista, que tomamos un cafecito. Este chico tiene 30 años, lidera lo que es la Secretaría de Formación Política en el Partido Aprista de los Jóvenes Apristas, y me decía que quería hacer unos cursos de capacitación, y mi sugerencia fue, mira, si un militar es cadete, ¿qué quiere ser? General. Si una persona entra a un partido político, ¿qué quiere ser? Presidente. Entonces tú tienes que comenzar a dar tus charlas sobre cómo gobernar, porque al final el miembro de un partido político quiere gobernar, quiere ser ministro, presidente, congresista, alcalde. Ok. Entonces hay que enseñarles a gobernar. Y esa formación en los partidos políticos no existe, es nula. Entonces, por otro lado, si nos ofrecen malos candidatos, la gente elige malos candidatos. En segundo lugar, como estamos muy ligados al tema mediático, al tema farandulero, ¿qué hacen los partidos políticos? Incluyen en sus listas a gente de la farándula. Por nombre, solamente por eso, por publicidad, mejor dicho, publicidad. Entonces, por ejemplo, hemos tenido como congresista, ha sido mi jefa Susy Díaz, ¿no? ¿Fue tu jefa? Fue mi jefa. Ah, bueno, como parlamentaria, ¿no? Claro, claro. Entonces, si nos preguntamos, es una señora muy respetable y todo lo que quieras, pero no ha sido formada para ser congresista, ¿no? Entonces tú te preguntas si los
el público se preguntará, ¿qué hacemos con 50, entre comillas, subsidias en el Congreso? ¿Qué pasaría con el Parlamento? ¿No? Entonces también es un poco la calidad y la formación de los cuadros en cada partido político. Alguien me dijo, no recuerdo quién, en una entrevista, ¿debería el voto ser... ¿Obligatorio o libre? No, debería eliminarse el voto obligatorio. Yo dije, no, pero ahí sí la gente... Ahí los partidos políticos iban a ofrecerte Estamos de mejores acuerdo. cosas. Yo iba a decirte eso. El voto tiene que ser libre. Y tú dirás, ¿por qué? Pero las personas que van a elegir, imagina, ¿tú crees que va...? Sí, no sé, es un juego peligroso. Bueno, hay que ser arriesgado en la vida. Sí, pero eso de arriesgado nos puede comprometer. Porque si es así, tendría que ser Congreso de la República y presidente. Y válgame Dios, entonces, el próximo mandatario que podría postularse. A ver. Y son Sí, 5 años. Hay otro problema. Te pregunto, ¿tú eres examinada todos los días o no? ¿Perdona? ¿A ti te examinan todos los días tus oyentes? Sí, porque si no tengo llamadas, la tristeza. Correcto. ¿Y por qué el parlamentario hay que examinarlo cada 5 años? Y no lo examinamos cada 3, cada 2 años y medio. Se quiso hacer en el Congreso de la República la revocatoria, pero no la renovación por tercios, y nunca la aprobaron. Por intereses de los propios políticos. Así es. No, ellos dicen, no, que tienen estabilidad. Mentira. Sí, así es. Yo también creo lo mismo, claro. Entonces, claro, hay que evaluar al parlamentario todo el tiempo, como tú, como cualquier empleado de una fábrica, lo evalúan todos los días. Pero ¿por dónde empezamos? Pero tendría que plantearse a partir de un partido político. ¿Y tú crees que...? Porque la reforma tiene que ser ahora. Debería ser ahora, ¿no es cierto? Pero sí. Que ni tanto, ¿no? Porque creo que nos falta tiempo, ¿no? Claro, faltaría tiempo. Pero mira, lo que tenemos que hacer es generar conciencia, Milagritos. La gente que llega al Congreso tiene que ser una persona que tenga ciertos pergaminos profesionales, porque mira, van a tomar decisiones sobre millones de peruanos. Sí, sobre economía, sobre turismo, sobre aspectos jurídicos, leyes, código penal, procesal penal. Entonces, llegas al Congreso, puedes haber sido muy exitoso en el campo del comercio, por ejemplo, ¿no? Hay parlamentarios que son dirigentes deportivos, emprendedores, comerciantes, y son exitosos en la vida. Pero en un área determinada. Claro, cada quien tiene pues su potencial y dónde poderlo explotar, ¿no? Pero para llegar a la política y a gobernar tienes que ser formado para eso. En otros lugares te forman para ser hasta presidente de la República. Hace poco hemos tenido la asunción del nuevo rey de España, ¿no? Ese señor fue formado para ser rey. Así es. Entonces, lo mismo tiene que pasar con nuestros políticos. Hablábamos del voto libre. Yo creo que sí debe ser libre. ¿Por qué? Primero, yo he participado como jefe de campaña pues en una campaña municipal. Ya. Y he podido durante un año ver cómo es el tema de los mítines, las campañas y todo. Entonces, ¿qué pasa en los mítines, por ejemplo? Va un candidato a sortear bateas con arroz, azúcar. Se baila su buena cumbia, su salsa de moda, hace rifas. No dice nada respecto a su plataforma de oferta municipal o electoral. Y gana. Y se va y gana. Como que ha sucedido en la práctica, ¿no? Como que sucede. Entonces, ¿qué pasa, Milagritos? Cuando estamos frente a un voto obligatorio, y la gran masa del Perú, y es natural en todos los países casi, están muy poco informados sobre la política. Conocen muy poco de los candidatos, porque están en su día a día, pues es normal, ¿no? Están pensando en cómo cocinar, conseguir dinero para el día y todas esas cosas. Entonces, un discurso de esa naturaleza capta la atención de la gran masa. Ok. Y se ven obligados a ir a votar. Y en otras latitudes del Perú, entran con un teléfono a tomarle foto al voto y mostrar que votaron por esa persona y le pagan 10 soles por ese voto. Entonces, ¿qué pasaría si el voto es libre y ya no tienen que pagar multa? Ya el discurso de la persona del candidato va a estar dirigido a los que realmente les interesa la política y van a querer ir a votar. Porque el resto, como ya el voto es libre, no tienen la obligación de la multa, ya no les interesa de repente ir a votar. Tienen que trasladarse de lugares lejos, geográficamente hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el voto es libre y el mensaje del partido tiene que ser un mensaje más selectivo, dirigido a la pequeña masa. No importa que voten pocos, pero que voten bien. Y esos pocos hay una calidad de voto. Y como va a haber calidad del voto, el discurso también va a ser de calidad.
entonces vamos a tener de repente mejores congresistas de lo que podrían existir ahora. Y eso debería traducirse en una reforma Del sistema de elección, sistema político. Hay algunos comentarios en el Facebook del programa de la noche a la mañana de RPP. Luego, en la próxima media hora, voy a abrir los teléfonos 212-4100, 212-4110. Oppenheimer, en un texto, cuando salió Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, decía, todo el mundo se queda sorprendido, más o menos, ¿no? Decía, todos se quedan sorprendidos porque Bachelet es la primera presidenta de Chile, pero lo que debería sorprendernos más es que ha elegido en su gabinete ministerial, en el primero cuando empezó, a una determinada edad, creo que en 30 y tanto, me parece que era, la formación la tuvieron en Estados Unidos y por lo menos saben hablar un idioma, en inglés. ¿Y nosotros hacia dónde vamos, no? ¿Cómo estamos? No sé. Vamos, el tema importante que el Congreso son muy tibios, sanciones como las de Gagó o Uribe deberían terminar en lo penal y destitución en el Congreso. Son formas de corrupción. ¿Hasta cuándo no van a encontrar atenuantes? ¿Acaso los congresistas son bebés de pecho? Ellos saben lo que hacen y cómo y por qué lo hacen. Y seamos honestos, ¿no? Buen día, en fin, tiene razón y agrega, ¿no? Los más estudiosos son los más mafiosos. Si no, vean los últimos casos, lo del último gobierno. ¿Algún comentario ahí o nos pasamos al siguiente? Bueno, nada garantiza que alguien sea éticamente puro, ¿no? También hay otro tema. Queremos elegir santos o gobernantes, ¿no? Uy, pero con eso. Es otro tema, o sea. Pero con eso estoy diciendo. Tiene que. O sea, que no voy a encontrar una persona honesta para que gobierne. No. Lo que digo es que no vamos a encontrar una persona que no haya cometido errores. Y ojo, cuando se estudia la política, tienes que entender que muchas veces la población lo que te exige son resultados de gobierno. Te exige resultados de gobierno, ¿no? Dices, claro, es necesario que la persona que gobierna sea éticamente, no haya cometido un error, una pasada de luz roja, un problema de esa índole. No hablamos de robo. Porque yo estoy por proponer inclusive que en esta hoja de Infogop, donde se informan los candidatos, hay muchos candidatos que ya fueron funcionarios públicos y que tuvieron denuncias en la Contraloría y que tuvieron denuncias en la Fiscalía. Pero el Infogop no registra las denuncias que recibió ese candidato. Entonces el ciudadano no cuenta con la información completa para todo eso. Correcto. ¿Puedo pasar? Claro. Sí, tenemos dos llamadas y Carlos Schumann está saludando. Carlos Schumann, por supuesto. Jorge Arias, Milagros, pregúntale al doctor Chevasco si conoce al monstruo por dentro. ¿Por qué no postula al Congreso? Es una muy buena pregunta, amiga, ¿no? ¿Tenemos respuesta? No, por el momento, gracias. Buenos días, RPP. Buenos días, aló, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Hola, me llamo Ricardo y llamo de San Miguel. Adelante, te escuchamos. Verá, mire, yo pienso que la cuestión es cuestión de responsabilidad. Ahora, el voto debería ser, a mi entender, voluntario, para que solamente las personas que quieran votar y sean responsables de lo que uno quiere expresar su opinión cívica se refleje especialmente en el voto y escoger escrupulosamente a nuestros candidatos, aquellos que realmente vayan a representarnos en para que puedan hacer realmente obra para que mejore un poco el país, pues también, así es. Ahora, yo pienso, eso se refleja también en deben pasar, el candidato debe pasar por lo menos debe haber pasado por una universidad realmente certificada y ser una persona que no venga debe tener cierto nivel académico y cultural. También. Muy bien, muy amable. No es que sea selectivo, sino simplemente para mí debe pasar por un nivel académico y cultural para garantizar un nivel de preparación que lo tilde de cierto nivel. Así es. Correcto. Muy amable, gracias. Y frente a eso, él tiene luego una propuesta, ¿no? Quiero decir, José Chevasco. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? José, del Cercado de Lima. Adelante, José. Mire, yo discrepo con su invitado porque en los años 80 los partidos políticos, mejor dicho el Congreso,
no hicieron nada por el pueblo. Dejaron que el Perú se sangre. Perú estaba con una inflación, tanto terrorismo, y los senadores, los diputados en esa época no hacían nada por el pueblo. Entonces es tanto la desaprobación que cuando entró Fujimori cerró el Congreso y todo el mundo estaba de acuerdo que cerraran el Congreso porque los congresistas no hicieron nada, como le repito, en los años 80. A partir de esa época, ya del 90, empezaron a hacer grandes cosas en el Congreso. También hubo varios casos de corrupción, ¿no? Pero yo discrepo en ese sentido, porque mayormente, le repito, en los años 80 no hicieron nada los congresistas y ahora estamos iguales. Muchas gracias. Muy amable, gracias. ¿Prefieres responder o vamos con la otra llamada? Ya la otra. Bien. Buenos días, RPP. Aló, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con César del INSE. César, ¿no? Adelante. Sí. ¿Cómo estás? Yo creo que por el momento no hay... el voto es obligatorio, así que no podemos discutir eso de decir quién va a votar o no, pero lo que sí se puede modificar, y eso no lo van a hacer porque los congresistas son pues la parte interesada, es poner las sanciones severas porque no hay justificación alguna cuando tienen una buena remuneración. Y no nos perderíamos de mucho, me refiero a poner una sanción severa en sacarlos del Congreso en una falta ética y que el accesitario de repente entre. No nos vamos a perder mucho porque hay muchos congresistas ahí que no hay muy buena producción y no justificaríamos tampoco que continúen y más aún cuando hay una falta. El accesitario de repente lo podría ser mejor, ¿no? Si es que hubiera esta modificatoria, como le digo, y así podrían de repente en algo ir mejorando la imagen del Congreso, que yo me acuerdo en los años 90 el señor Fujimori cerró el Congreso bajo este pretexto mismo que actualmente está haciendo el Congreso de ser un obstáculo, de no tener buenos congresistas y muchas cosas más. Esto, el señor Fujimori se valió de esto para cerrar el Congreso y realmente tenemos casi lo mismo, ¿no? Gracias. Gracias. Luego de la pausa responde José Chevasco. Respuestas, por favor, José. Ya, empezamos con la segunda respuesta, ¿no? Que en época bicameral no fue un Congreso bueno y que hubo reformas en época unicameral con Fujimori y luego del cierre del Congreso. Cuando me refería a la calidad de los congresistas y senadores, era la calidad individual del congresista. No he analizado el tema si un Congreso es mejor en forma bicameral o es mejor en forma unicameral. El trabajo que realizan en un sistema bicameral conlleva a un mayor gasto, a una mayor cantidad de personas. Nuestro Congreso bicameral no fue un Congreso coordinado, es decir, ambas cámaras tenían iniciativa legislativa, había una separación en cuanto a las funciones de control político, pero en líneas generales no había un trabajo coordinado entre las dos cámaras. Llega Fujimori, instaura la unicameralidad y, como en todo, el menor número de personas hace que una institución sea más ágil, más moderna, y sí se instituyeron cambios radicales al funcionamiento del trabajo parlamentario. Ponte, en los 90 se puso límite de tiempo, antes no había. En los 90 se puso un límite al número de comisiones, antes había muchísimas comisiones. En los 90 se instituyó una sesión semanal de comisiones, antes habían sesiones todos los días y a toda hora, no había un orden. Entonces el trabajo en la unicameralidad se ordenó, se implantaron sistemas de transparencia en la información. En época bicameral, si tú querías una lista de proyectos, tenías que hablar con el presidente del Congreso. En la unicameralidad no, se establecieron las páginas web, la información, o sea, una serie de cambios de carácter administrativo. Que la gente no lo sabe y creo que no usa ese mecanismo, ¿no? Exacto, o sea, ahora no vemos ya esa parte del Parlamento, pero se establecieron muchos mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, que antes no existía. En los 90 se estableció la posibilidad en la Constitución, por ejemplo, de que los colegios profesionales presenten proyectos de ley. Antes no se podía. O sea, se quitó la exclusividad de presentar iniciativas legislativas al Congreso y se las dio a la gente, ¿no? Por medio, ahora con una cantidad de firmas pueden presentar los ciudadanos un proyecto de ley. Antes no se podía. Entonces hubieron una serie de reformas al funcionamiento del sistema parlamentario peruano que, en mi opinión, sí permitieron que el Congreso sea mucho más ágil.
Pero dejémoslo ahí, no entremos a mayor detalle. Correcto. La siguiente pregunta me parece que fue relacionada a este tema de la formación, al voto libre y a la formación de los congresistas. Que coincide también con muchas participaciones en el Face, ¿no? Sobre el mismo tema. Correcto. ¿No? Que no están de acuerdo con el voto libre, digamos, ¿no? Correcto, está bien. Pero lo importante era cómo mejoramos la calidad del postulante al Congreso, ¿no? Y tú decías que yo tenía una propuesta. Es cierto. Así. Por ejemplo, hoy vamos a elegir candidatos a alcaldes en todo el país. Son 1.800 municipalidades que entramos a un proceso de elección. Entonces, en una localidad pequeña, una persona común, corriente, cuenta con la simpatía del público. Y lo eligen alcalde. Y luego que es alcalde, se sienta en el sillón municipal y se da cuenta que él es responsable del manejo de 200 millones de soles. Y él tiene toda la intención de gastar los 200 millones de soles. Pero para poder mejorar los servicios públicos, agarra y la plata de un sitio la pone en otro lado y la de otro en otro lado, de manera que él dice, voy a gastar en la gente, pero no se da cuenta de que él está siendo supervisado por un órgano de control. No se da cuenta que el cambiar la plata de un sitio a otro, por más que no se la haya robado, se convierte en malversación de fondos. No se da cuenta de que ya está infringiendo la norma y como tal, él puede ser denunciado penalmente y también puede ser preso. Entonces, ¿de qué le valió la simpatía del público si es que él no está preparado para poder postular un cargo público? Entonces, mi propuesta es la siguiente, de que por medio de las instituciones del Estado, la Escuela Superior de Administración Pública o el Jurado Nacional de Elecciones, durante el periodo que no haya elecciones, que son cada 4 o 5 años, las personas que quieren postular a un cargo público pasen primero por la escuela, a formarse en cómo manejar la plata del Estado, la plata de todos los peruanos. Porque no es justo, Milagritos, de que entren personas a gobernar el país, sea en cualquier etapa o cualquier estatus de gobernación pública, como puede ser ejecutivo, legislativo, municipal o regional, y no se preparen para administrar el dinero de los demás. Vemos el tren eléctrico, por ejemplo. Si el señor García no hubiera salido reelecto, de repente hasta ahora no tuviéramos tren. Y recientemente escribió permíteme, Pepe, en un diario... En el Comercio escribió ayer. Y el Correo escribió, me parece, el domingo, hizo un recordar, y si él no sube nuevamente en esta segunda magistratura, no se termina este Centro de la Cultura también, ¿no? Del Museo de la Nación, la biblioteca y tal, ¿no? Claro, o sea, la mezquindad política es otro tema, ¿no? Entonces dejaron ahí en la Avenida Aviación toda la parte inconclusa, con, entre comillas, decían, ¿no? El monumento a la ineficiencia. Pero tuvieron que pasar 20 años para que este país tenga un tren eléctrico, cuando en Europa se tuvo tren eléctrico en el año 1933, por Dios. Amén de los propios problemas que tuvo también. Con las guerras mundiales y todo. Entonces, nuestros gobernantes, las personas que nos están escuchando, Milagritos, y quieren gobernar este país, y la vida es muy corta. No tenemos el tiempo ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Vivimos 70, 80 años. Y no es posible que personas de esa edad como mi madre, que recién vea un tren eléctrico a los 80 años de edad, o personas que están en la sierra o en la selva, solamente vean la modernidad por la televisión. El gobernante no se preparó para eso. Entonces la gente que quiera postular tiene que prepararse. Debería ser un requisito. La persona que quiere postular. ¿Qué se necesita? ¿Actualmente? Sí. Saber. ¿Qué se necesita para que esta propuesta? Una reforma de la legislación electoral. Que todos los ciudadanos que quieran ocupar un cargo público pasen primero a un curso de formación en gestión pública en las instituciones del Estado. Y si ya es una persona profesional y que cuenta con estudios especializados en gestión pública, que sí postule. Pero si no los tiene, que vaya por la escuela. Y solo con ese certificado podrá postular un cargo público. Y tendría conocimiento en varias materias, en economía, en manejo administrativo. Así es, al menos público. Lo básico, para que sepa primero que él es responsable de esa plata, que puede caer preso porque no la usa bien. Y si él no está preparado, los asesores se los comen, pues. Es verdad. Y esto tendría que ser propuesto por el Congreso de la República. Tiene que por el Congreso, el propio Jurado Nacional de Elecciones puede pasar un proyecto de ley. Ya estamos tarde para esta elección, ¿sería para la próxima? Sería para la próxima. Muy bien. Vamos a la llamada. Buen día. Hola. Sí. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Sí, Fermín Abanto Pongo.
de la ciudad de Bagua. De Bagua. Bagua Sí. Grande. Bagua chica o Bagua Grande, capital. para decir. Ok, La chica que adelante. va a ser grande. Mire, en realidad yo pienso que el problema del tema de política es parte también de la concepción que se tiene, por decir, muchas personas piensan que la política es algo negativo, o sea, es para personas que de repente que no tienen una buena moral, buenos principios, y tenemos que concientizarnos que la política es lo que rige los destinos de un país, y cualquiera no nace para ser político. Es cierto. Es una vocación, es un talento. Yo recuerdo, bueno, a mí me gustaba la política desde niño. Yo recuerdo de 12, 13 años buscaba los partidos políticos en la época de Velázquez, estaban las puertas cerradas. Y bien, entonces, y siempre escuchaba, no, la política hay que ser ladrón, hay que ser mentiroso. Y en la práctica se ve eso. Los partidos políticos forman personas sin moral. Pero yo pienso que eso tiene que cambiar. Entonces, en ese sentido, hay que darle, la importancia que merece la política y formar cuadros desde abajo. De repente, desde los colegios, formar talleres de líderes sociales. Así como nace para cantar alguien, también alguien nace para ser político. Yo recuerdo, como me siento político, apoyé a mi hermano, llegó a ser congresista de la República, pensando que por ser profesional y alumno de Fujimori iba a ser político, pero no, la realidad era otra, fue otra. Correcto. Pero bueno, Sí. Lo que yo quiero decirles... Para ir culminando, que tenemos otra llamada, por favor. Sí, por favor, es que tendríamos que desde abajo partir, haciendo talleres de repente a nivel de las municipalidades, y de repente dar una ley, porque a veces las cosas requieren así una ley, y la política no es para los corruptos y morales, sino es una práctica que se hecha con decencia, con Muy bien. ética, y es una vocación. Muchas Bien, gracias. gracias. Buen día. Hola, buenos días, RPP. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Marta de Surco. Adelante, Marta. Hola, Milagrito. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Has traído a la persona idónea para entrevistar. Como siempre, perfecto lo que haces. Pero te pongo un 19 porque te falta una pregunta a resolver de la señora, que preguntó si es que los congresistas, cuando cesaban en su cargo, se iban con su sueldo Verdad, permanentemente. de la 2530. Señora, gracias por el recordar. Sí, muy bien, gracias. Gracias, Milagrito. Y- Estoy prendida al radio porque es súper interesante. Muchas gracias. El Gracias. invitado idóneo. Gracias. Gracias. Gracias, señora. por la recordación. Sí, faltaba la otra parte de mi tarea. Por favor, sí, no, la también ponemos fue mi antes de la- culpa, porque yo No, te prometí. sí, yo también me fui para acá. A ver, tenemos una respuesta antes de la próxima llamada, por favor, Pepe, si eres tan amable. Ya, mire, a ver, claros y directos. El hecho que seas congresista no dice que tienes que ser un pensionista, en primer lugar. Si yo soy electo parlamentario y llego al Congreso, me pregunta, señor, ¿usted de qué régimen laboral pertenece? Yo pertenezco a la 728 o a la 1990, correcto. Los años de congresista se me suman para el cálculo de mi pensión y me hacen mi descuento si va a la AFP o si va al Sistema Nacional de Pensiones. Otro señor viene electo y es congresista, le preguntan y dice, no, yo soy la 2530. ¿Usted entró antes del año 1978? Sí, correcto. Entonces, los años que va a ser parlamentario, usted se le van a acumular a los años para el cálculo de su pensión, pero su pensión no va a ser de congresista. Su pensión es del lugar desde donde usted vino. Si usted era profesor, sus años se le acumulan para ser profesor, pero su pensión será... El hecho de que venga al Parlamento no quiere decir que se ha sacado la rifa ni la tinca. Entonces, que quede claro, el hecho de que soy electo parlamentario no significa que tengo la pensión del Congreso, no. ¿Quiénes gozan de la pensión, antes de la próxima llamada, quiénes gozan de la pensión de esta ley 2530? Las personas que ingresaron a trabajar al sector público hasta 1978. Y hay un tope. ¿Qué El es tope de? es 6.000 soles. O sea, sí, pero O sea, así, la cédula viva para ellos no existe. Ya no, pues el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, acabó con la cédula viva. Bien. Y le puso un tope. Correcto. Y- ¿Y estos nuevos congresistas que van a terminar su periodo Ahora, junto en con el presidente? 2016, Así es. Ya. Ellos ¿Cómo salen? dependen. Si entraron y pertenecen a la 728, Sí. AFP. Ya. Si entraron y pertenecen a la 1990, ellos eligen de repente, quieren su Sistema Nacional de Pensiones. No es que van a tener una pensión No, permanente. No. Ya. No. Está bien, no tienen que concordar. Pero yo pregunto a una persona que ya
como dijo un oyente, como dijo un internauta, ya conoce, digamos, el monstruo por dentro. Ahora, es verdad que hay personas que tienen, digamos, una cosa es instrucción básica, otra es educación, otra es cultura. Es verdad que hay personas, por supuesto, muy cultas, es verdad que hay personas que no tienen instrucción y es verdad también que hay personas que solamente tienen una educación mínima. Pero ojo, también hay autoridades que no tienen mayor instrucción. Y eso tú lo adviertes nada más cuando tú entrevistas a una persona y le falta, digamos, propiedad para comunicar. Y no es como el señor Gustavo Rondón dijo, yo lo escuché, ¿no? No hace falta que Luis Castañeda, creo que dijo algo así como que todavía, sí, dijo algo así como que no hace falta, no es preciso que él no tiene necesidad, cosa que eso lo voy a decir en su propia cara, ¿no? No es necesario que el señor Castañeda salga en estos momentos a debatir. Es que no es necesario para él, pero para los electores sí es necesario. O sea, yo no puedo ir a tontas y a ciegas a elegir a una persona, por más que haya sido alcalde de un periodo que ojo, que también tiene varios cuestionamientos serios, para no decir otra cosa mayor. Pero no es que lo que a ellos les convenga, es lo que a mí me conviene. O sea, yo no voy a ir a comprar, pues, no se trata de comprarme una caja de sorpresas, ¿no? Para ver qué cosa me sale, ¿no? Pero en fin, eso la verdad que ahí me enerva. A nuestro último participante, por favor, de una manera casi dos cositas. Sí. Primero, hay parlamentarios, no voy a decir nombres, que no tienen primaria concluida, ¿no? Aún ahora en este Parlamento. Ahora. Pero por lo menos han puesto en su hoja de vida que no han terminado. Bien. Es cuestión de ir a ver nada más, vayan al Jurado Nacional de Elecciones y poner a rezar. En segundo lugar, hay gente profesional, sí, exitosa, de repente estudió pues ingeniería, son ingenieros, pero no han estudiado gestión pública, que es lo que van a hacer. No están yendo a un trabajo de ingeniería, están yendo a un trabajo de gerenciar una administración pública. Entonces, si voy a gerenciar el Estado, concuerdo, me preparo para gerenciar el Estado. Y si no, hagan el intento de ser proveedores al Estado y pásense toda la retafila de cosas que tienen que hacer para postular, digamos, si no es por menor cuantía, para ver si pueden, digamos, inscribirse y tratar de que sus productos sean comprados por el Estado. Y después traten de cobrar, y ahí se van a dar cuenta toda la cadena que hay que hacer. Entonces, cuando yo estudié economía en España, Milagritos, el profesor nos decía, ¿qué hace un funcionario público? Y yo le decía 40 cosas. Me dijo, no, señor Chevasco, me dijo. Un funcionario público tiene que tener en cuenta lo siguiente: ¿cuánto se beneficia la sociedad con la decisión que está tomando? O sea, el funcionario público, el gestor público, el alcalde, quien sea, tiene que decir cuánto se beneficia el Perú o mi sociedad con lo que voy a firmar. Correcto. Y eso se llama beneficio social, y eso tiene que tener en cuenta un gobernante. Interesante desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, hay algunas cosas más que están en el, digamos, en de la noche a la mañana, RPP. Yo te voy a pedir un favor, si les puedo responder, Carla. Por ejemplo, yo me siento decepcionada por la politiquería en el Perú, hasta a veces que ya ni leo ni veo televisión por las cosas, pero claro, es verdad. Una amiga me ponía, leía, es verdad, uno enciende los fines de semana, el día domingo, si ha pasado un bonito domingo, en fin, se arruina porque uno encuentra que hay denuncias de corrupción a diestra y siniestra. Sí, es cierto. O sea, en realidad es verdad, horroroso. Es verdad. A todo nivel. Exacto. Algo tenemos que hacer. Después aquí escribe Valdivia, el señor Valdivia, David Vergaray, Guillermo Di Lorenzo, cree que un congresista debería tener título de maestría para poder acceder al cargo. Emilio Altamirano, Cotenat. David, yo te pido un favor. Yo tengo que terminar aquí la entrevista porque me he excedido. Te pido, por favor, si les puedes responder en el Facebook del programa de la noche a la mañana del PP a cada uno de ellos. Y así mañana sí, claro, más tarde. Sí, claro. Puede ser. Y quedamos con la promesa de hablar en otro momento. Estrategias de política, ¿no? Encantado. Pero visto del punto, ya no de ellos, sino de nosotros. Claro. Para observar mejor los gestos políticos. ¿Cómo debemos saber? Tenemos que saber. Así como el psicólogo le pregunta, la postura, la mirada, las manos, etcétera. Pero en un político visto por alguien que ya ha transitado con políticos, como elector, ¿cómo lo veo? ¿Cómo leo? Interpretar la comunicación del político. De ellos. Eso lo entiendo. Milagritos, cuando tú me digas, soy un soldado en tu programa. No, mejor hay que dejar los galones en otro lado. Soy un peón. No, ciudadanos nada más. Muy amable, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. José Chevasco, ex oficial del Congreso de la República, y unos segunditos se los